Amigos, buenas tardes. Le habla Jesús Castro en su programa Un Encuentro con la Verdad. Estamos destapando un poco de falsedades para que la gente no se deje engañar. Según el libro de Colosenses capítulo 2 versículos 8, dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. No te dejes engañar. En el caso que quiero tratar a cada uno de ustedes en este pequeño momento, unos cuantos minutos, quiero decirle, por ejemplo, las prohibiciones de Dios. Y en el libro de Deuteronomios capítulo 18 versículos 10, 11 y 12, me gustaría que la señorita Ashley nos lea esa porción. Son 3 textos bíblicos y que ojalá usted lo encuentre. Para decirle una vez más que la Biblia nuestra, la Biblia producida por Cipriano de Valera, entonces es la auténtica, porque según el Papa Pío XII, la Biblia dice, la palabra de Dios hasta ahora había quedado en poder de los protestantes. España tenía, sí es verdad, una versión directa de las lenguas originales corregida por Cipriano de Valera. Entonces, esa Biblia se llama la Biblia del Cántaro o la versión del oso. Así que Biblias hay hartas traducciones del hebreo, griego y el arameo. Son traducciones a los diferentes idiomas del mundo entero. Entonces, la primera Biblia que se hizo en el año 610, el señor Constantino le dio una orden al patriarca Jerónimo, y él tradujo en el año 107 la Biblia del latín que se hablaba en el Imperio Romano. Se hablaba en latín y se tradujo del hebreo al latín. Esa fue la primera y se llamó la Biblia la Vulgata. Más años más tarde, el señor Constantino le dice a un papa que se llamaba de Damaso I, tradujo la Biblia también, borrando algunos textos del hebreo, poniéndolos en la Biblia católica, y algunas partes del hebreo fueron borrados. A los cristianos evangélicos se les tilda de tener una Biblia mocha o una Biblia, ¿cómo que podemos decir? Incompleta. Y yo he mencionado que la Biblia no está completa, no está mocha de parte de la versión de que el Papa dice de los textos originales. Solo circulaba la judío protestante de Casiodoro de Reina, corregida por Cipriano de Valera, y es la que hace 58 años tengo yo esa Biblia, que me la regalaron en el día de mi grado. Muy bien, entonces yo he hablado de las sectas, de todas las religiones en el mundo entero, porque los seres humanos se han inventado religiones, dioses y una cantidad de cosas. Los griegos tenían sus dioses, los egipcios tenían sus dioses. Por ejemplo, el dios Monra era
dedicado al sol. Y eso prácticamente fue una de las fiestas dedicadas al sol, que era una fiesta pagana. El señor Constantino lo dedicó, siendo una fiesta pagana, la dedicó al nacimiento de Cristo. Palabras del señor Luis Toro, que sí, eso fue cierto, pero Cristo era superior al paganismo. Entonces, ¿qué objeto tiene que Jesucristo era el verdadero Dios y no el sol naciente o esa fiesta pagana? Entonces, me afirma que esa fiesta pagana fue dedicada al nacimiento de Cristo. Bueno, de ahí que he dicho que el universo no se hizo solo, que funciona perfectamente y que lo rigen leyes naturales, y que dentro de esas leyes voy a mencionar tres para no extenderme mucho: la ley de la relatividad, la ley de la gravedad, y le voy a poner la ley de la religiosidad. Porque en todas partes del mundo y en los más de 200 países que existen en el globo terráqueo, los seres humanos se han inventado religión. Por ejemplo, cae un rayo, la gente temblaba, el dios de los truenos. Y venía que los griegos tenían el dios de la fertilidad y tenían otros dioses. Así que los seres humanos antes de Cristo también tenían sus dioses, y existía de los filisteos el dios el dios que se celebra aquí en Colombia, la fiesta de en diciembre, en enero, el dios Baal, que es carnaval, el dios que le rinde tributo a la carne y al dios Baal. Entonces ahí están involucrando también a los niños, y esa rumba o fiesta la han dedicado a las Naciones Unidas, que es patrimonio de las Naciones Unidas. Entonces, eso es donde el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, que le dijo a nuestro Señor Jesucristo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le responde: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el diablo siempre ha querido trabajar a su favor, y el Señor Jesucristo, con su santo poder, lo ha puesto en su sitio y lo venció en la cruz del Calvario. Para decir que hay hartísimas religiones, existe también iglesias satánicas, y que le rinden tributo y aún ofrecen a sus niños. Y en el Halloween hay que tener cuidado con los niños, que por esperar que le den un dulce, muchos niños habían sido secuestrados y los padres engañados y buscando a sus niños, porque esos niños eran ofrecidos a las iglesias satánicas. Entonces, hay que poner de presente que hay sectas e iglesias o templos satánicos que trabajan en la oscuridad, y hay que denunciar esas patrañas diabólicas. Y una de esas templos, congregaciones o eclesías está el espiritismo. Y el espiritismo también Dios en su palabra lo tiene por abominación, por dañino. Y vamos a destapar esa carta. Le estaba pidiendo a la niña, a la señorita,
Ashley que me consiguiera el texto Deuteronomios capítulo 18, versículo 10, 11 y 12. Entonces, para que me lea esos 3 versículos. Y si tú tienes la Biblia allá en su casa y me están poniendo cuidado, le ruego que los subraye en su Biblia. Deuteronomios capítulo 18, versículos 10, 11 y 12. ¿Consiguió? Hazme ese favor. Ahí, ya tiene donde tiene el dedo. Versículo 10 al 12. Lea. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni que consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová. Cualquier cosa que hace estas cosas, y porque estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Bien, gracias, muy amable. Entonces, que acabamos de leer lo que dice la Biblia en Deuteronomios capítulo 18, versículo 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego. O sea, lo que estaba diciendo, que en el Halloween muchas veces es una secta diabólica, satánica, que secuestra a los niños y los dedican a esos Dios diabólico. Y la Biblia dice que esto no está bien, que esto es abominación a Dios, porque no hay que dedicarle los niños a esos falsos dioses. Muy bien. Dice también el versículo 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. ¿Quiénes practican adivinación? Hay charlatanes que cogen unas cartas y comienzan a leer lo que llaman el tarot y le dice: a usted le hicieron un maleficio, a usted le están engañando, así que tienen que ponerse pilas porque lo están engañando, le están tramposeando su negocio y creen que le adivinan su futuro. A usted le va a ir bien si se purifica, si se baña su cuerpo con X y hierbas y comienzan a hacerse lo que llaman ellos una limpia. Y la gente, para que le vaya bien, y hacen todas estas cosas lo que el brujo o el adivino le está contando. Eso no es sino abominación a Dios. Primero, porque lo enredan con un poco de mentiras para que usted caiga. Pero eso no lo hacen gratis, le cobran. Ay, tiene que hacerle esta limpia, este lavado, con estas hierbas, a tales horas. Entonces, aquí estamos viendo la obra diabólica para enredarlo a usted y no le clame a Dios de los cielos. Y usted lo que necesita es entender que lo están estumbando, que lo están engañando, que usted no debe de creerle a las mentiras, sino a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es nuestro Señor Jesucristo. El espiritismo se manifiesta de varias formas. Se hace, por ejemplo, una sección de espiritismo. Aquí al pie de mi casa había una señora que ya murió desafortunadamente, pero se disfrazaba como monja de una bata blanca, zapatos blancos, se cubría la cabeza con algo parecido a lo que usan las monjas
blanca, pero ella invocaba los muertos. ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios? Es abominación, versículo 10, 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Qué es consultar a los muertos? Precisamente lo que hacen los espiritistas. Y esto cabe en el terreno de abominación delante de Jehová su Dios. Versículo 12 dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios está hecha fuera todas estas naciones de delante de ti. Así que los que practican tanta porquería van a sufrir las consecuencias como lo sufrió Sodoma y Gomorra, como lo sufrió en el diluvio universal, como sufrieron los israelitas cuando se desviaban del camino y venían los filisteos y arrasaban hasta con las cosechas. Uno de ellos estaban atormentados como era Gedeón, y entonces Dios lo llamó a servir a su pueblo, y Gedeón escogió a más de 30,000 hombres, y Dios le dice, no, es mucha gente. Entonces los llevó a la orilla del río, y los que tenían que probar el agua, y los que se ponían de rodillas para beber el agua, dice, estos no me sirven. Era el que persona que cogía con una mano y podía coger el agua y con la otra la espada. Y no se doblaba del todo las rodillas, sino una sola, estaba dispuesto a pararse de un solo guarapazo, como dicen por ahí, de un solo tiro, levantarse para pelear por la causa. Y de 30,000 o más personas, solamente quedaron 300. Y con esos 300 decía, vive Jehová, vive nuestra alma, por Gedeón y por Jehová pelearemos. Y vencieron. Entonces Dios les mostró que no era con cantidades, sino con hombres de Dios decididos a ganar la batalla. Dios puede con muchos o con pocos hacernos dar la victoria. Le podía hablar en otras palabras también de lo que esas sectas, por ejemplo, en Cuba existe el santerismo, donde rezan y le prenden velas y hacen de todo. Y Cuba cayó en desgracia con un señor llamado Fidel Castro, y han estado pagando las consecuencias que todavía, a pesar de 50 o más años que llevan bajo el régimen castrista, están saliendo gente de Cuba buscando nuevos horizontes. Y entonces ahora viene otro asuntico del santerismo en todas partes, y que cantaba esta cantante, ¿cómo que llama la guarachera de Cuba? Celia Cruz. Entonces, que viva Changó, que viva Changó. ¿Y quién es Changó? Un dios del santerismo. Y podemos ver otros atributos de otras sectas, y entre eso los espiritistas hacen sus reuniones y llaman al muerto. Y eso era algo que viene desde el tiempo del profeta Samuel, cuando el rey que quedó, porque desecharon a Dios para poner un rey, Esaú, rey de Israel, y él, viéndose desechando de parte de Dios, fue desechado. Entonces va a donde una pitonisa y le pide que hiciera volver a Samuel. Aparentemente se le presentó el diablo disfrazado de Samuel. ¿Y cómo sabemos que no era Samuel?
Averígüelo entonces, porque le voy a poner tarea. Tarea de averiguar por qué no era Samuel. Era el espíritu de Samuel. Por tanto, esas sectas del espiritismo, del santerismo, de los que hablan en la capital de Haití, o sea, el país más pobre del mundo entero, que practican el vudú y se ven, como dicen, zombies. Zombies que tienen en la ruina más grande a la capital y al país de Haití. ¿Quieres buscar su desgracia? Entonces váyase para donde los espiritistas, váyase para el santerismo, váyase a invocar los muertos, o váyase y crea que las personas que están muertas pueden ayudar a los vivos. ¿Quiénes son los muertos? Hay hartos muertos. La Biblia dice, no invocarás a los muertos. Y las gentes corren para los cementerios los días lunes y le prenden velas a las benditas almas del purgatorio, y posiblemente para que les otorgue un beneficio, como en México, que tratan también la Santa Muerte. Entonces, estoy destapando un poco de prácticas diabólicas y usted cae en el terreno de invocar a los muertos. Por tanto, es abominación a Dios y usted puede ser desechado por el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. Y yo le invito a buscar a Cristo Jesús. Le invito a buscar la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres. Y Cristo vino para dar libertad a los cautivos. Los que tienen presos, están poseídos del mismo diablo, están haciendo cosas indebidas y quieren ser libres. En este caso, los que están poseídos por la droga, por la marihuana, por la cocaína, por el bazuco. Cristo vino a dar libertad a los cautivos. Y si tú no quieres salir o escuchas estas palabras y quieres seguir en una vida miserable, el problema es que usted recapacite, piense para dónde va y cuál es su futuro. Dios lo bendiga. Y ahora vamos a pasar a otro tema que creo que es de importancia también para usted. Dios lo bendiga. Gracias, Señor. ¿Quedó claro?